me vais a permitir que presente entonces, antes de nada, esta actividad que lleva por título El viaje del dragón y es una de las actividades de la Cátedra Góngora. Sobre Góngora llevamos en Córdoba trabajando muchos años, que yo recuerde del año 97 en que con la Diputación se fundó el Foro Anual de Debate Góngora Hoy, del cual han salido 11 volúmenes en una colección de estudios gongorinos. Hay también un grupo de investigación de la Junta de Andalucía, pero la Cátedra Góngora, por paradójico que parezca, no se funda en Córdoba hasta el mismo año 2014, hace muy poco, a mediados de 2014. Iniciamos las actividades en otoño de 2014, estamos ya en el segundo año de actividades, 2015, hubo una programación en primavera y esto es ya casi el final, porque quedan 2 actividades más después de esta de la programación de otoño de 2015. En la Cátedra Góngora, uno de los ciclos, hay varios ciclos, pero uno de los ciclos fundamentales es las tertulias del dragón, jugando un poco con Cátedra Góngora y que en medio queda ese bisílabo, dragón, ¿no? Que nos recuerda, entre otras cosas, a un animal fantástico, tan del gusto de Góngora, ¿no? Como todo lo fantástico, y al propio Góngora. Así que las tertulias del dragón son unas reuniones abiertas, una conversación entre interesados en la literatura, en la poesía, donde la dinámica es que yo llevo una especie de guión y a partir de ese guión pues se va hablando, los contertulios van interviniendo, es mi propósito y es mi deseo que sea así, aunque a veces tengo una tendencia a explicar demasiado, pero bueno, depende, yo me adapto a cualquier circunstancia y en función también del tipo de público, pues podemos montar la tertulia de un modo o de otro. Esas tertulias del dragón se celebran, como digo, normalmente en la Casa Góngora, que está en Córdoba, pero siendo los patrocinadores de esta Cátedra Góngora la universidad, porque es una cátedra universitaria, el Ayuntamiento y la Diputación, era de justicia, cuanto antes, que estas tertulias salieran y otras actividades, no solamente las tertulias, que están previstas para el año 2016, pero al menos que al final de este 2015 las actividades o las tertulias del dragón salieran a la provincia. Entonces nos inventamos ese nombre, el viaje del dragón. Hemos estado en Montoro la semana pasada, el viernes de la semana pasada. Hoy estamos en Lucena y vamos a cerrar en La Carlota justo dentro de una semana, el miércoles próximo. Y yo debo decir, después de esta presentación breve de lo que es la Cátedra Góngora y este ciclo, el viaje del dragón, que me siento contento de estar en esta ciudad tan maravillosa, a la que no venía desde el siglo XX, porque yo he venido aquí mucho, he venido de visita, pero también de trabajo, porque estuve en uno de estos tribunales de oposición, en el Instituto Carrillo Sotomayor, me parece que era, ¿no? Luis Barahona de Soto, estuve luego en algunos de los congresos, aquellos magníficos congresos que organizaba Antonio Cruz Casado, por cierto, debo decir que tenéis aquí a un gran gongorista, que es Antonio Cruz Casado, amigo mío y gongorista reconocido internacionalmente, debe quedar claro esto en Lucena. Y él organizó un congreso sobre la Barahona de Soto, otros congresos sobre erótica hispánica, y luego incluso alguna conferencia, creo recordar que di también, pero todo, curiosamente, antes de que pasáramos a este siglo XXI, así que llevaba mucho tiempo sin visitar Lucena. La entrada ha sido maravillosa porque veo una ciudad, bueno, nos ha agradado mucho. Aquí está Mercedes Tirado, representando a la Diputación, y lo hemos comentado, lo maravillosa que está la ciudad de Lucena. Quiero agradecer también a María Teresa Ferrer, pues, que haya organizado toda esta infraestructura para esta sesión del viaje del dragón. Y nada más, no pierdo más tiempo con los preámbulos. Ahora me gustaría que pues leyéramos el texto. Yo tengo, como siempre, un guión que podemos seguir, más que nada para que pues esto no sea una cosa absolutamente caótica, aunque el caos a veces, a partir del caos también se puede crear, y muy bien. Pero si me lo permitís, vamos a intentar seguir un guión. Y en la medida de las intervenciones ya veré de qué modo adapto también ese guión, porque igual algunas de las preguntas o temas para el debate o para la tertulia son de un nivel más inferior o un nivel demasiado elevado, no sé. Vamos a intentar ir estructurando todo esto poco a poco. Vamos a empezar por leer este texto de Góngora, que dice: «Ándeme yo caliente y ríase la gente. Traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno, y las mañanas de invierno naranjada y aguardiente, y ríase la gente.
coma en dorada vajilla el príncipe 1000 cuidados, como píldoras dorados, que yo en mi pobre mesilla quiero más una morcilla que en el asador reviente, y ríase la gente. Cuando cubra las montañas de blanca nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas, y que en las dulces patrañas del rey que rabió me cuente, y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el mercader nuevos soles, yo conchas y caracoles entre la menuda arena, escuchando a Filomena sobre el chopo de la fuente, y ríase la gente. Pase a medianoche el mar y arda en amorosa llama Leandro por ver su dama, que yo más quiero pasar del golfo de mi lagar la blanca o roja corriente, y ríase la gente. Pues amor es tan cruel que de Píramo y su amada hace tálamo una espada, do se junten ella y él, sea mi tisbe un pastel y la espada sea mi diente, y ríase la gente. Bueno, una maravilla escrita a una edad muy temprana, porque esto es lo que tienen los genios como Góngora. Estuvimos comentando hace 3 días, 4 o 5 días, el Hermana Marica, que es de 1580, y este es un poema de 1581, o sea que estamos ante el Góngora a los 20 años, porque Góngora nace en 1561. El contexto creo que es muy conocido. Góngora está los años inmediatamente anteriores en la Universidad de Salamanca, estudiando desde 1576 justamente hasta la fecha de composición de este poema. Y este poema, que no ha sido suficientemente comentado, pero sí se han dicho 2 o 3 cosas claves sobre él. Uno de los que ha hablado con perspicacia crítica, como no podía ser de otra manera, de este poema ha sido el gran estudioso francés de Góngora, Robert James, que escribió su tesis doctoral en el año 67 sobre Góngora, y que luego se tradujo al español en el 87 con el título Estudios sobre la obra poética de Luis de Góngora. Él dice que este poema expresa de manera festiva su filosofía de vida. Así que aquí tenemos una clave ya para el debate, o para la tertulia, que sería que este poema es una expresión de un ideal de vida, de una filosofía de vida de don Luis. Y dice una cosa que me parece más interesante, porque no podemos considerar de una manera aislada este poema, sino proyectarlo al resto de la obra de Góngora. Dice que aquí se halla la base de lo que será su producción lírica más personal. Esta nota es importante, ¿no? Que aquí se halla la base de su producción lírica más personal, con lo cual tendríamos que preguntarnos ¿y cuál es esa producción lírica más personal? Y seguro que todos rápidamente tenemos en la cabeza un gran poema extenso que se llama Las Soledades, ¿no? Quizás su proyecto, su realización poética más personal. A eso vamos a volver luego. Luego, si tocáramos algún tema de historia literaria, y aquí empieza ya el debate, o la tertulia más que el debate, ¿no? Cuando leemos este poema, y luego hablaremos un poco de la métrica, qué tipo de composición es, aunque ya lo sabemos, pero alguna aclaración será útil. Cuando leemos este poema, si somos lectores de la poesía del Siglo de Oro, no tenemos más remedio que recordar un famosísimo poema de alguien que precisamente en 1576, cuando Góngora entró en la Universidad de Salamanca a estudiar, había vuelto a la cátedra, a su cátedra, después de su estancia en la cárcel inquisitorial de Valladolid. Este autor tiene un nombre y tiene un famoso poema que nos recuerda, no porque es un poema serio y no en clave burlesca como este, tiene un nombre y tiene un famoso poema. ¿De qué poema hablamos? ¿De qué poeta y de qué poema hablamos? Exacto, se trata del gran Fray Luis de León, que tiene una famosísima oda basada en las odas de Horacio, y concretamente en una oda de Horacio, la famosa oda Beatus ille qui procul negotis, o sea, dichoso aquel que se aleja de los negocios, ¿no? Vale. ¿Cuál es esa oda? ¿Qué título lleva la oda de Fray Luis? La oda a la vida retirada. ¿Alguien recuerda el comienzo? Es una oda y escoge la escondida senda por do han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Bien, mi compañera que acabo de hallar aquí, Carmen Ainsa, con la que coincidí en la Facultad de Filosofía, perdón, Anisa, en la Facultad de Filosofía y Letras en los años 80. Así que, perfecto, estas visitas tienen también esas sorpresas. Bueno, pues esta oda, que es una oda, como decía, a la vida retirada, es una oda 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 a
Entonces estamos hablando de una composición en liras, porque esos son liras, que descansada vida la del que huye el mundanal ruido, y escoge la escondida senda por do anido, los pocos sabios que en el mundo han sido. Y aquí tenemos una composición en otro molde estrófico. ¿Y por qué nos recuerda esta composición a la de... Yo no estoy hablando de que haya una influencia ni nada, no sería tan atrevido por muchas razones de tipo de cuándo se conocen las obras de Fray Luis y todo. Pero claro, es que estas dos obras, la descansada vida o la Oda a la vida retirada de Fray Luis y esta de Góngora, tienen una fuente común, que es esa estructura que ya está en la literatura clásica, que es decir en cada estrofa lo que la gente prefiere y frente a lo que la gente prefiere, lo que yo elijo. Otros que hagan eso, que yo prefiero esto otro. La misma estructura, podemos leer la Oda a la vida retirada tranquilamente cuando lleguemos a casa y vamos a ver que Góngora está jugando con la misma estructura. No se trata de influencia directa ni nada de eso, esto queda claro. Pero se utiliza ese tópico clásico, ¿no? Y también está el folclore, porque tendemos a olvidar esto. Hay una imagen estereotipada de Góngora. Góngora, el poeta difícil, el poeta culto, no. Como dice Antonio Carreira en la introducción a sus obras completas de Góngora, la cuádruple raíz de la poesía de Góngora es mezclar lo serio con lo jocoso, lo culto con lo popular. Y si en otras letrillas o en otras composiciones, romances y composiciones de su juventud encontramos restos del refranero de coplas populares, en esta pasa exactamente igual. Ándeme yo caliente y ríase la gente. ¿De dónde viene esto? Está en cursiva porque no son versos originales de Góngora. Góngora está utilizando un dicho que ya está recogido en los refranes de la lengua castellana de Hernán Núñez, año 1555. O sea que Góngora ya está recogiendo parte de la tradición popular, pero va a mezclar esa tradición popular, como veremos al final de estas letrillas, con la tradición culta, la que tiene que ver, por ejemplo, con la mitología. Ya, para que nos olvidemos de esa idea de que Góngora de pronto, esa idea romántica, escribía de una manera, qué maravilloso, y luego se vuelve loco y empieza a escribir muy raro y nadie lo entiende. No, ya Dámaso Alonso dijo que eso no debía verse así nunca, que hay una convivencia de ambos estilos, si es que hay dos solo, pero que no es un antes y un después, no es un corte transversal, sino un corte longitudinal. Góngora, con 20 años, ya está mezclando tradiciones diversas, lo popular y lo culto. Y esta forma, este estribillo, ándeme yo caliente y ríase la gente, ya existía en el año 1490. En otra forma, en vez de ándeme, es vaya yo caliente y ríase la gente. Vaya yo caliente y ríase la gente. Bueno, vamos a ir dando cabida un poco a las intervenciones, poco a poco, si no siempre al final hay una ronda de intervenciones y comentarios. No he dicho prácticamente nada de la métrica de este poema. Sabemos que es una letrilla, pero ¿por qué sabemos que es una letrilla? ¿Qué es una letrilla? ¿Con qué otros moldes estróficos tiene relación la letrilla? ¿Alguien podría compartir su opinión de métrica con el resto de los contertulios? La métrica son octosílabos. ¿Todos? Todos no. Bien. ¿Cuáles no son octosílabos? Son los tres primeros son octosílabos. Estamos hablando de los tres primeros versos. Son heptasílabos los dos primeros. O sea, el estribillo está en heptasílabos. Sí. Ándeme yo caliente y ríase la gente. Son dos heptasílabos. Y luego hay otro heptasílabo que es, pues, la vuelta al estribillo. Y ríase la gente, sí. Esos son los heptasílabos. Pero efectivamente, la estructura básica es la del octosílabo. Porque aquí estamos ante un estribillo en heptasílabos y 6 estrofas octosilábicas. Pero tienen su forma peculiar de relacionarse. Claro, si el estribillo, y tiene que ver esto con la rima, si el estribillo termina en, la rima es AA, o sea, ente, ente, es una rima por tanto consonante, hay que volver a ese estribillo, cuando se repite y ríase la gente, parte del estribillo se repite, no completo, solamente el segundo verso,
Pero fijaos en que hay un verso que es naranjada y aguardiente, un verso que por tanto tiene la misma rima del estribillo. Eso, como sabemos, se llama verso de vuelta. Verso de vuelta, y hay un verso anterior que es el verso de enlace, porque rima invierno con gobierno, que era el primer verso que aparecía en la estrofa propiamente dicha, y eso se llama verso de enlace. Entonces, verso de enlace, verso de vuelta, esto nos está remitiendo a formas populares, otra vez, formas populares de la poesía y de la métrica, que se desarrollan sobre todo en la Edad Media. ¿Qué formas son estas? El villancico y su precedente, el cégel. Del cégel, más o menos, deriva el villancico. Son formas más elaboradas, la letrilla es más simplificada, pero debe quedar claro que este tipo de composiciones, letrillas, son herederas estróficamente del cégel y del villancico. Bueno, digo esto porque hay que situar siempre, vamos a hablar del poema, vamos a hablar, pero hay que situar en su contexto todo. Sí, sí, claro que sí. ¿Hizo algunos villejos Góngora? O villejos, que yo sepa, no. Lo hizo. No. Cervantes lo hizo. Sí, Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, que es una imitadora de Góngora, sí. Sí. Porque los villejos, además, como sabemos, es una forma estrófica aparentemente muy sencilla, porque son pareados. Sí, sí. Son pareados. Pero que yo sepa, no. Vamos, yo de las 400 composiciones de Góngora no recuerdo yo que tenga villejos, ¿sí? No recuerdo. Lo de la métrica, pues poco más. Simplemente, para que quede claro, no todas las letrillas son así. O sea, el esquema de rimas, incluso de número de versos, de las estrofas de una letrilla, puede cambiar. Para quien esté interesado en las letrillas, que son una de las formas más populares de la poesía de Góngora, yo les recomiendo la edición de Robert Jams, que ya está agotada, claro, pero igual en alguna feria del libro antiguo y de ocasión se puede encontrar. Es una edición en la editorial Castalia, del mismo Robert Jams. Letrillas de Góngora. Y por supuesto, todo Góngora lo podemos leer en las obras completas de Antonio Carreira, que salieron en el año 2000. Y quien quiera una introducción básica a Góngora, puede leerse la antología que acaba de salir en Austral del propio Antonio Carreira. Es de este mismo año, de 2015. Es una antología bastante nutrida, además, ¿sí? El libro que usted ha apuntado es el que viene abajo. ¿Perdón? El libro que usted ha apuntado ahora mismo de Antonio Carreira. Sí, es el que he utilizado para la versión que acabo de ofrecer aquí en fotocopia de la letrilla. Las obras completas de Antonio Carreira, la Fundación José Antonio de Castro. Bueno, vamos a ir entrando ya un poco porque la literatura no es solamente, pues esto viene de aquí, de allá, está imitando a uno, a tal otro, la métrica, no. La literatura transmite unos significados, ¿no? Comunica. Entonces hay unas cuestiones de semántica que yo creo que debemos observar poco a poco en cada una de las estrofas. En el poema se habla de varias cosas, actividades que hacen otros, y cosas que prefiere el que habla en este poema. Ya sabemos que nunca hay que confundir un autor con un sujeto poético o un novelista con un narrador. El narrador es un personaje más. Pero bueno, no entramos en estas cuestiones de teoría literaria y volvemos al texto. Hay una serie de contrastes, en el texto van apareciendo, salvo en una estrofa, como veremos, donde se contraponen unas cosas que hacen otros y lo que el sujeto poético quiere. Vamos a ver la primera estrofa. ¿Cuáles serían? ¿De qué trata esa primera estrofa? O sea, la primera parte, lo que hacen otros. Evidentemente del gobierno. O sea, estamos hablando de la política. Vamos a utilizar un término amplio de la política. Y vamos a ver la estructura que yo decía contrapuesta. Traten otros, que quizá tiene ese sentido despectivo, ¿no? Esos, otros. Traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías. Ahora la estructura contrapuesta. Ellos hacen eso, yo prefiero otra cosa. Mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno y las mañanas de invierno naranjada y aguardiente. Bueno, aquí se pueden comentar muchas cosas. Si hemos dicho que hay un ideal elevado, entre comillas, propio de la moral de la época, no solo la política, sino otras cosas que veremos luego, a ese ideal hay que contraponerle otro ideal. ¿Por qué Robert Jans dice que aquí se ve
la filosofía de vida de Góngora y el ideal de Góngora. ¿Cuál sería ese ideal? Carpe diem, por ejemplo. Carpe diem. La vida tranquila. La vida tranquila, los placeres cotidianos, en este caso los de la mesa, ¿no? Estamos hablando de unos ideales elevados, entre comillas, frente a unos ideales cotidianos y realistas. Insisto en esta palabra, realistas. ¿Por qué insisto? Porque también se ha abusado diciendo que Góngora es un escritor ultra refinado, idealista, que vive en una especie de Torre de Marfil. Se proyectan muchas ideas falsas sobre Góngora, ¿no? Ideas románticas, ideas... No. Aquí Góngora, como en Hermana Marica, es un escritor, yo diría que hasta costumbrista, es un escritor realista, ¿no? Aquí está hablando de mantequilla, pan tierno, naranjada, aguardiente. No me extraña que luego llegue Juan de Jáuregui cuando él escribe Las Soledades y diga aquello de ¿cómo puede usted meter en un poema que pretende que sea serio gallos y gallinas? Otra de las novedades y la originalidad de Góngora, en un poema alto, elevado, está mezclando también lo humilde, porque Góngora lo que hace es una promoción de lo humilde, una dignificación de lo humilde, y eso lo hace en Las Soledades. Y aquí está no solamente dignificando lo humilde, aquí está reivindicándolo como ideal de vida, lo rústico, lo cotidiano, insisto, ¿no? Frente a la política, la buena mesa. Vamos a seguir leyendo. Ahora, ¿qué es lo que se critica? Coma en dorada vajilla el príncipe 1000 cuidados como píldoras doradas. ¿Qué crítica tenemos aquí? A la opulencia, ¿no? ¿Quién lo ha dicho? A la opulencia, al lujo, al despilfarro. Hay que entender el término cuidados, porque cuidados en esta época tiene el significado de preocupaciones. Mis cuidados, bueno, aquí 1000 cuidados son todas las preocupaciones, lo que tradicionalmente decimos hoy cuando se dice aquello de, que ya, bueno, a mí me da ya esta risa, pero que el político tiene que tragarse muchos sapos. Bueno, los 1000 cuidados. Que el político no duerme bien. Bueno, pero frente a ese ideal del príncipe, antes ha hablado de las monarquías, ¿no? El gobierno del mundo y la monarquía. Ahora habla de la píldora dorada. La píldora dorada tiene que el político tiene que tragarse los sapos, o sea, tiene que tragarse píldoras doradas, porque estamos hablando del lujo, ¿no? La vajilla es dorada, la píldora es dorada. Por cierto, de la estrofa anterior no hemos dicho nada de la palabra que utiliza Góngora en el verso 5. La palabra, el verbo que utiliza es gobiernan. Hay una coherencia con lo anterior, ¿no? Otros tratan del gobierno, mi gobierno es otro, es el gobierno de mis días, mientras gobiernan mis días. Quiero decir que hasta en los mínimos detalles Góngora está mostrando su agudeza a la hora de seleccionar un determinado verbo frente a otro, porque podía haber elegido otro verbo que dotara de menos sentido y menos intensidad este arranque, ¿no? esta primera estrofa. Entonces, coma en dorada vajilla el príncipe, aquí se repite lo de dorado, dorada, dorado, y frente al lujo, ¿qué tenemos? Que yo en mi pobre mesilla... Una morcilla reventada, que se dice lucera. Eso así se dice. Pues perfecto, pues ha llegado hasta nuestros días, ¿no? La morcilla que en el asador reviente, que en Lucena se llama la morcilla reventada. Pues eso es lo que quiere. Otra vez son los placeres cotidianos, el día a día, y además no hace falta que la mesa sea muy lujosa, una mesilla hecha de madera, ¿no? Un plato con comida dentro. Un plato con comida, con una morcilla de la matanza, ¿no? Muy apropiado para las fechas, hoy 11 de noviembre, San Martín, ¿no? Me parece, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, mal día para los cochinos. Mal día. Entonces, antes se habla de las conservas de naranja, que son que eran cascos de naranja en miel, esa es la naranjada, para que no confundamos con el Minute Maid, por ejemplo, ni nada de eso, ni el Sunny Delight, ni nada, no, naranjada, cascos de naranja en miel. Y luego, ahora de la morcilla, ¿no? Otra vez los placeres cotidianos de la mesa. ¿Qué pasa en la estrofa tercera? Sí. Sí. Dos cuestiones. Primero, que en la primera parte de la estrofa no habla de ningún tipo de comida. Es decir, creo yo, vamos, realmente no habla de ningún tipo de comida. En cambio, en la segunda sí habla de ningún tipo de comida, que es morcilla, ¿no? Sí. Y esa es la primera. O sea, que no habla
no tienen en cuenta el tipo de comida que come el príncipe. Y luego la segunda parte, la segunda versión que yo veo, sí, es que utiliza la morcilla, o sea, la carne. El hecho de que, volvemos a lo de siempre, quiere evitar que entiendo yo, que alguien lo pueda asociar con judío, entiendo yo. Y la carne, el cerdo, el uso de la morcilla, ¿no? Esas son las dos cosas que yo veo. Ya, lo de la cuestión de los judíos, si queréis, lo vamos a dejar al final porque eso trae mucha cola, ¿eh? Y además ha habido exageraciones recientes, al menos desde el 9 de abril del año 2014 sobre este tema, pero sobre eso, si os parece, hablamos después, ¿no? Pero es cierto, y lo has visto muy bien, que en realidad no se menciona en la primera parte de la segunda estrofa ni una sola comida, porque en realidad el príncipe no come comida, lo que come son preocupaciones. Coma, 1000 cuidados, está comiendo preocupaciones, aunque la vajilla sea de oro, aunque lo que esté comiendo sea muy buena comida, de ahí lo de píldoras doradas. Dorar la píldora es la expresión. Es que me llama la atención que es dorado, refiriéndose a cuidados, me imagino. Sí, como píldoras dorados, claro. Sí. Primero tiene que rimar con cuidado, pero es que además, coma en dorada vajilla el príncipe 1000 cuidados, dorados como píldoras, o sea, dorados se refiere a cuidado. Los cuidados, las preocupaciones, están dorados como píldoras. Son preocupaciones, pero están envueltos en una especie, para que sean más tragables, ¿no? Para que, bueno, pues cuando se toma una medicina y se le pone una envoltura o algo que sepa bien, pues es lo mismo, es la misma. Pero es cierto. Eso es, sí, eso además está. Si vamos por ejemplo, a Covarrubias, de 1611, a Sebastián de Covarrubias, el tesoro de la lengua castellana o española, ahí buscamos y aparece lo de las píldoras con azúcar y todo eso. Y efectivamente, dorados es un adjetivo que está modificando o está calificando no a píldoras, sino a los cuidados. Son cuidados dorados como píldoras, parecidos a píldoras, o dorados como se doran, ese sería el sentido, como se doran las píldoras, efectivamente. Hemos encontrado muchas frases que presumo que Góngora las utilizaba porque ya eran de uso popular. Dorar la píldora, que todavía se usa, o el ande medio caliente ríase a la gente, que es... ¿Él lo utiliza ya como frase hecha o es una frase que viene a partir de él? El ande medio caliente y ríase la gente, como digo, estaba en 1555 recogido, lo cual significa que se utilizaba desde antes. Y desde 1490 se utilizaba la misma expresión, pero cambiando el ándeme, ¿no? Que por el venga yo caliente y ríase la gente. Y dorar la píldora pues era una expresión de uso común. Y lo que hace, ¿no está estudiado que yo sepa, no, lo que pasa es que lo que Góngora siempre hace es, recoge la tradición, sea culta o sea popular, pero no se limita, es tan creativo que no se limita a hacer una imitación adocenada, o sea, hay una repetición básica, sino que siempre intenta darle un toque distinto. Eso se ve sobre todo en sus grandes obras, en el Polifemo y las Soledades. Va a salir, a partir de él es cuando el pueblo habla de esa manera. Sí, en ciertas ocasiones. Claro, porque además hay otro tópico sobre Góngora. A veces hay que hacer esto inciso. Hay otro tópico sobre Góngora, es que Góngora, bueno, que no fue muy popular en su época, solamente al final, ya cuando difunde las Soledades, el Polifemo, no. Góngora era un poeta muy popular siendo joven, pero muy popular. La prueba es que cuando Pedro Espinosa, que por cierto era aquí cerca de Antequera, recoge su antología de poetas ilustres, las flores de poetas ilustres, que está recogiéndolas ya desde finales del 16 y se va a publicar en 1605, ¿quién es el poeta que tiene más composiciones recogidas en esa antología? Góngora. Góngora era un poeta muy popular. Y esto además es un problema para quienes trabajamos sobre Góngora, sobre todo los que se dedican a anecdótica o crítica textual. ¿Por qué es un problema? Porque como Góngora era tan conocido y en aquella época toda la obra se difundía manuscrita, pues se copiaban poemas y la gente oía los poemas, a veces no se copiaba el autor y decían, este es de Góngora, y así nos han llegado un montón de manuscritos donde hay poemas que están atribuidos a Góngora, pero no son de Góngora. Antonio Carreira, entre otros, ha hecho una importantísima labor diciendo esto es de Góngora, esto no es de Góngora, hasta tal punto que en esas obras completas que yo cito ahí, el primer tomo son poemas de autenticidad segura y luego también tiene poemas de autenticidad probable, pero luego hay otros tomos, él ha hecho otros libros con poemas atribuidos a Góngora, pero que no podemos decir claramente que sean de Góngora, y hay muchísimos que se han atribuido a lo largo de la historia y que ya sabemos que no eran de Góngora. Esto es una muestra más de lo que tú decías, ¿no? De cómo los lectores estaban atentos a todo lo que era de Góngora.
Y claro, con esa popularidad muchas de las expresiones, pero si es que se dice todavía, yo voy muchas veces por la calle y oigo lo de ándeme yo caliente, ríase la gente, hombre, es popular, pero yo estoy convencido de que Góngora ha contribuido a popularizarlo más, ¿no? Sí, perdón, alguien había dicho algo. Que digo que esto suena a una especie de Twitter antiguo, ¿no?, de aquella época, ¿no? Una difusión sin control que nadie podía... Lo de la transmisión de la obra de Góngora sí, es un problema, y tenemos una suerte, que tenemos el manuscrito Chacón. Esto no pasa con Quevedo, tenemos un manuscrito, tenemos a un tipo que se llama Antonio Chacón, que junto a Góngora, pues él está recogiendo un manuscrito para entregárselo como regalo al conde duque de Olivares, y Góngora, según creemos, está ahí pues diciéndole, este es de tal fecha, y se están organizando. Entonces tenemos ese manuscrito, que además es una joya de la caligrafía del siglo XVII, está en la Biblioteca Nacional, y pudimos verlo en la exposición sobre Góngora que vino a Córdoba en el año 2012, a finales, y ahí tenemos pues más o menos ordenada la obra de Góngora, y sabemos que él parece la supervisó y le puso fecha, aunque puede contener errores. En otros poetas no tenemos ese lujo, ¿no?, de decir, bueno, pues podemos trazar una evolución, ¿cuándo escribió esto?, ¿cuándo escribió lo otro? No tenemos eso porque, repito, en esta época, sobre todo, la poesía se difundía de manera manuscrita. Hoy es muy fácil publicar un libro de poemas, pero en aquella época uno le gustaba un poema, lo copiaba y lo iba añadiendo a su cartapacio de poemas, sus colecciones particulares, sus antologías personales, y solo algunos poetas muy ligados a la corte podían imprimir sus obras en vida, Sí. Acabo de decir que Góngora fue conocido en su época. ¿Fue muy conocido sí, en su época. Sí. Cierto, porque además Quevedo ya habla de Góngora y se mete con Góngora. Sí, pues claro, pero, por eso lo hizo. Pero Góngora, después de muchos años, estuvo olvidado, hasta que en el asunto del 27 lo resucita. Sí. Bueno. ¿El por qué estuvo olvidado? La verdad es que es difícil entender ciertas poesías de Góngora. Sí. Es cierto que es difícil ciertas poesías de Góngora entender. No el Góngora de su inicio, por supuesto, la de letrilla y eso, pero el Góngora de Soledades, sí, pues sí es difícil. Cierto. Bueno, esto me gusta que la tertulia esté tan abierta, mucho, porque todavía no hemos llegado ni a la mitad del poema, pero me gusta, porque aquí hay sobre todo dos cuestiones. La cuestión de Quevedo, que si lo recordáis, si os parece bien, podemos dejarla para el final junto a la de los judíos, que está ahí pendiente, porque eso es otro de los tópicos y de las patrañas y todo sobre Góngora Quevedo. Por supuesto, claro que lo atacó Quevedo, porque sabía que era la forma más rápida de ganar notoriedad, ya que cuando Góngora escribe este poema, Quevedo tiene un año. Quevedo nace en 1580, lo que pasa es que los libros de texto nos presentan una foto y otra, y eso se repite, esos errores se repiten, porque la pereza intelectual es así, pero podemos matizar y podemos hablar del tema. Ahora, la otra cuestión tan importante, ¿no?, de esto de que Góngora de pronto fue muy conocido y que de pronto ya, sobre todo en el 18, en el 19, ya no se conocía nada, ya no. Sí, hay como una, hasta que, bueno, ahí hay varias cuestiones. La primera, y esto sí lo voy a decir ahora porque si no al final se me va a olvidar. La primera cuestión, en el siglo XVIII Góngora es imitado en España y sobre todo en América Latina, en Hispanoamérica. La poesía colonial, el siglo XVII, el siglo XVIII. O sea, que Góngora lo que hace no solo es popular, es que cambia la manera de escribir poesía en español, hasta tal punto de que se puede decir esto fue escrito antes de Góngora o después de Góngora, solo con ver el poema. Y es cierto que empieza a no leerse tanto en finales del XVIII ya, la influencia del ideal ilustrado, ¿no?, lo racional, y Góngora es muy identificado con la verborrea, la pirotecnia verbal. Finales del XVIII y siglo XIX, pero efectivamente lo que no se lee, y sobre todo se desprecia, son las soledades y el polifemo, las llamadas grandes obras. Pero a Góngora sigue siendo admirado por sus romances y por sus letrillas, y por algunos autores del 18 y del 19, y hay testimonios por escrito, ¿no? Pero es cierto que hay como una losa sobre Góngora. Esto es un ejemplo de lo que es la recepción literaria. Un poeta puede ser muy conocido en su época y luego pues todo el mundo se olvida de él. Y al contrario, alguien que está ahí soterrado, que igual no ha publicado su poesía, lo que sea, y de pronto pues alguien lo rescata. Efectivamente, la generación del 27 tuvo una importante función en el rescate de Góngora, pero la labor había empezado antes. La labor había empezado antes
a finales del XIX, de una manera un poco tangencial, testimonial, por parte de los poetas franceses del simbolismo, poetas como Paul Verlaine, por ejemplo, que sabían algo de Góngora, quizá no lo habían leído bien, y sobre todo a Góngora se le recupera mediante la erudición y la investigación. Hay un francés que se llama Fulcher del Bosc, que descubre el manuscrito Chacón y publica un importante artículo ya en el año 1900, o sea, cuando muchos de la generación del 27, algunos de la generación del 27 no habían nacido. Y luego un Miguel Artigas nos escribe en 1925, publica en 1925 la primera biografía de Góngora, antes de las celebraciones que se tienen lugar en diciembre de 1927 en el Ateneo de Sevilla. Pero es muy importante la labor del 27. Yo tengo entendido que también en América, en Estados Unidos, en Estados Unidos sí, se dieron cuenta de que Góngora sí, era un poeta de gran altura, sí, sí, y lo había guiado la generación del 27, incluso por los estudios. Sí. Aquí lo que ha pasado es que no he citado un nombre que es un nombre de los grandes, que es Menéndez Pelayo. Lo que pasa es que Menéndez Pelayo tenía una visión ideológica, nacional católica, y hubo un momento en que dijo que las soledades de Góngora eran una especie de nihilismo mental, un disparate, y claro, todo el mundo siguió a Menéndez Pelayo. Y Menéndez Pelayo hay que ponerlo en un altar porque todo lo que escribió y las condiciones que lo escribió, porque en aquella época, bueno, pues no era tan fácil, no tenía los medios que tenemos ahora, ¿no? Pero ahí, bueno, pues se dejó un poco llevar por su ideología, ¿no? Y Góngora representaba, pues, todo lo contrario de lo que para él era el ideal, para Menéndez Pelayo, que era lo horaciano, ¿no? Lo claro y transparente, como en la poesía de Horacio y los imitadores de Horacio. El nihilismo de Góngora, bueno, eso ha sido rebatido ya ampliamente, ¿eh? Toda la crítica del siglo XX se ha encargado de poner en su sitio eso, ¿no? Que las soledades no son nihilismo poético, que ahí hay una estructura, un mensaje y sobre todo una ansia de perfección, un anhelo de perfección, de renovación estética. Es sin duda el poema más original y novedoso de la literatura europea del siglo XVII. A Góngora le pasa, pues como nos pasa mucho con las personas que tenemos más cercanas, ¿no? Muchas veces no valoramos lo que tenemos cerca y yo creo que hay que sacarlo de esas fronteras pequeñas, ¿no? Que es la literatura española, hay que situarlo en su contexto europeo. Sí, es verdad que habían levantado la mano antes. Sí. Me está acordando, he estado viendo la fecha de composición, 1580, sí. Entonces me he acordado de la España invertebrada de Ortega y decía que el periodo de crisis donde empezó la decadencia de la España imperial era, creo que ese preciso año, 1580 por ahí, no me acuerdo, sí, porque estoy doído. Sí. Y mi pregunta es, ¿en qué medida Góngora ya vislumbraba o su poesía ya se veía ese clima de decadencia de la España imperial? Y si tiene algo que ver la búsqueda de las raíces, de la pureza, de lo cotidiano. Sí. Yo he leído varias veces La España invertebrada, de hecho es un tema obligatorio en mi curso de literatura del siglo XX-XXI en la facultad, un texto magnífico por otra parte de Ortega, ¿no? Donde además descubrimos muchas cosas de lo que estamos viviendo ahora también, pero yo no recuerdo precisamente el planteamiento este. Además, me resulta extraño que en 1580, cuando la monarquía hispánica es tan extensa que acaba de incorporarse Portugal, hasta que en 1640, si no recuerdo mal, ya se desmembra, ¿no? se desgaja de la monarquía hispánica, es precisamente una época de esplendor. Estamos hablando de Felipe II. Y la decadencia, efectivamente, bueno, hasta cierto punto la decadencia, pero se sitúa con los Austrias menores, como sabemos, y sobre todo con los Borbones, en el siglo XVIII. En el siglo XVIII. Entonces, vamos, que no me encaja para estas fechas, pero sí en lo siguiente. Es verdad que este ideal de Góngora, de preferir estos placeres cotidianos, va a surgir con fuerza en las soledades. Y ahí estamos hablando de otra época más convulsa en la historia de España, donde España está siendo esquilmada por los banqueros genoveses, por ejemplo, ¿no? Porque se está perdiendo. Bueno, hay una serie de cuestiones económicas, las bancarrotas previas, y ahí sí, en ese contexto sí podemos decir que Góngora además que es un poeta anticortesano,
aunque también fue poeta cortesano, pero es un poeta que se mete con Valladolid, se mete con Madrid y que defiende su provincia. Eso lo dice Robert Jan muy claramente, que es un provinciano orgulloso de ser provinciano, ¿no? Esa es una de las peculiaridades de Góngora. Y claro, en ese contexto creo que podemos incardinar lo que tú acabas de decir, ¿no? Pero no porque esté haciendo una crítica abierta de tipo político. No creo que Góngora... Yo no considero yo que sea una crítica abierta. Lo que pasa es que yo pienso en que el poeta o cualquier persona en aquella época no estaba ciego ante las circunstancias y veía, claro, sí, estamos en periodos de esplendor, estamos en España mejor que nunca, sí, pero en realidad vivía con los pies en el suelo, en sí, su... Sí, pero no podemos proyectar estas ideas nuestras, que tenemos una conciencia crítica más desarrollada desde hace tiempo ya, actualmente, claro, a esa época. Y sobre todo en el caso de Góngora, pensemos que Góngora no solo pertenecía a una clase de la bien asentada, ¿no? de Córdoba, ¿no? Su familia materna pues tenía, pues, su tío, ¿no? Francisco de Góngora, era racionero de la catedral. La otra rama también tenía 24 o sea, que lo que serían hoy concejales, o sea, que dominaban también el poder civil, y él va a dedicarse casi toda su vida laboralmente al cabildo catedralicio, o sea, y no es uno de estos, primero que tendría que ser una especie de iluminado, para tener esa percepción que es más propia de la, como digo, de la mentalidad más ya a partir de otros siglos posteriores, ¿no? Pero no vemos en la obra de Góngora, incluso en los momentos de más pesimismo y de más crítica, no puede dejar su lado chistoso, ¿eh? En cambio, si me dices Quevedo, eso es otra cosa, porque sí, porque Quevedo, primero que era un prosista, sobre todo, y con eso se adelanta algo lo que iba a decir luego, más que un poeta, y muy buen prosista, y Quevedo sí era un hombre preocupado por la política de su tiempo, ¿no? Por la política, que eso no significa que tenga una conciencia social, a la manera de, o sea, lo que sería, por ejemplo, basándose en una ideología de revolución o de marxismo, ese gran momento de todo eso es el siglo XIX, como sabemos, de donde surge toda esa conciencia que luego va a llegar a nuestros días. Sí, perdón. Entonces, pues, más o menos recoge lo que dice el pueblo, me da la impresión. Es lo que está haciendo aquí. Es que más que tener una conciencia crítica, que estoy de acuerdo contigo, sí, que en aquella época no se... Sería un anacronismo. Es más una especie de escribano que recoge por lo que dice el pueblo y lo pone en una forma poética. Una filosofía que es la filosofía de la gente normal, frente a otros ideales, porque claro, estamos hablando del imperio, es que España es el centro del mundo. Entonces, frente a eso, y luego también está la cuestión del contexto, la tradición literaria. Él está jugando con esa idea que viene de Horacio, ¿no? De hay que alejarse de las preocupaciones y llevar una vida retirada, tranquila. Entonces, mezclando todo eso, se explica, y otras cosas que veremos, se explica este poema. ¿Sí? Yo tengo aquí hecho un poema a Góngora. Muy bien, podemos leerlo al final. Sí, sí. Y en una de las estrofas, y bueno, la verdad es que es libre, es un poema libre, con rimas. Yo hago con rimas también, observamos con métrica y todo. Este ritmo, pero tiene mucho. Y luego una de las cosas que dice el poema, que fue Cuvier en Valladolid. Bueno, ahí ya sale otra cuestión. Tenemos pendiente judaísmo, relación con Quevedo, y que era un taur. Y que era un taur. Otro de los tópicos que, bueno, que hay que matizar, Entonces, eso lo tenemos pendiente, y la lectura del poema. Y la lectura del poema. Parece que sí, que le gustaba jugar, pero de ahí a convertirlo en una especie de tarambana, que estaba todo el día jugando. Yo he escrito una fuente, entre otras razones que he leído. Dicen que iba a las quemadas, donde había un garito, a jugar a las cartas. Pero luego se han utilizado ciertos testimonios muy aislados para convertir eso en una especie de hábito frecuente del poeta. Hay otras formas de explicar la ruina en la que, bueno, ruina. Todos los apuros económicos que Góngora tuvo, sobre todo después de su viaje a Madrid como capellán real a partir de 1617. Él no tenía vocación de cura.
Ahí estamos en otro tema también interesante, porque, claro, ya estamos aparcando mucho para no desviarnos del poema, pero sí es muy interesante porque, claro, él se dedica al cabildo porque, siendo además el primero, es el primogénito, el mayorazgo será del segundo, de Juan, y él decide que, bueno, que herede la media ración y luego la ración completa de su tío Francisco de Góngora, el hermano de su madre Leonor. Entonces es un poco, niño, tú te tienes que dedicar a esto, ¿no? Es una manera de estar en la sociedad de la época, y bueno, hay varios críticos que tienen claramente que proponen esa interpretación de que a Góngora no se le puede explicar como hombre de iglesia, sino que al contrario, que hay incluso una pulsión vital, epicúrea en él, que vemos aquí también, muy fuerte, y que se mantiene hasta el final de sus días, ¿no? Si ahora de esto lo llevamos a todas las teorías freudianas sobre la represión, la sublimación, también se han dado ese camino, ¿eh? Pero bueno, si acaso luego doy algún dato más sobre por qué gastaba tanto dinero, ¿eh? ¿Por dónde íbamos? Sí, si os parece bien, vamos a la tercera estrofa, porque en la tercera estrofa pasa algo curioso, y es que si estamos acostumbrados a una estructura de todos estos hacen lo siguiente, a mí no me gusta esto, de pronto aquí hay como un cambio, no sé si os habéis dado cuenta de eso, no hay esa contraposición, de pronto dice aquí, cuando cubra las montañas de blanca nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas, y quien las dulces patrañas del rey que rabió me cuente, y ríase la gente. O sea que no hay estos hacen esto, yo hago lo otro, pero sí hay una continuidad de algo que hemos visto antes, obviamente está muy claro, ¿no?, que es la alimentación rústica, los placeres, además que está tradicionalmente asociado al mito de la Edad de Oro, ¿no? Aquella época en la que no había tuyo ni mío, como dice Alonso Quijano a su compañero Sancho Panza, ¿no? Y la bellota es el emblema de esa época, no se alimenta de lo que da el campo. Están las bellotas y las castañas, está el brasero, está el paisaje también, ¿no?, porque están las montañas, la blanca nieve, y hay algo nuevo que no hemos visto antes, y están los versos 21 y 22. Yo quiero eso, ¿no?, y quien las dulces patrañas del rey que rabió me cuente. ¿A qué se está refiriendo entonces Góngora? ¿A un cuento del rey que rabió? A un cuento. Aquí hay un elemento nuevo, ya no se trata solo de comer sano, bien, de lo que hay, no, se trata de aprovechar también el tiempo o recibir placer de la fabulación, el placer de la fabulación. Aquí entramos de lleno en lo que sería, pues, todas las formas de lo literario, desde los cuentos orales, ¿no? Yo quiero, pues, divertirme, pasarlo bien comiendo y también que me cuenten cuentos. Yo sí. Lo que no lo veo así, más bien es, sí, cuéntame tú las historias que quieras, cuéntame cuentos, que yo, mientras tenga el braserito, el brasero con las castañas y las bellotas, que es lo que me interesa a mí, y tú cuéntame historias. Yo estoy contigo. Pero sí, es posible que se haga esa interpretación. Pero un momento, vamos a intentar, a ver, el verbo que rige es tenga. Dice, bueno, cuando cubra, o sea, en enero, dice, yo quiero tener, tenga yo, por cierto, con ese subjuntivo que podemos comentar luego, que está presente en toda la letrilla, tenga yo lleno el brasero, o sea, quiero eso, pero es que dice, o sea, quiero tener también quien las dulces patrañas del... Si hubiera dicho, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas, y luego que las dulces patrañas del rey, que alguien me cuente, ¿no? Es que y quien las dulces patrañas es como una opción de lo que quiere tener. El tenga en subjuntivo es una expresión de deseo. Yo quiero tener lleno el brasero de bellotas y castañas, y la clave está en la conjunción, y tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas, y también tenga, o sea, y tenga también las dulces, quien me cuente las dulces patrañas, que puede ser luego, a pesar de querer eso, sí, un momento, que voy a matizar, que a pesar de querer eso, o sea, que sí, que él opta por querer eso, pero que puede ser, que sería una interpretación muy sutil, que quiera tener eso precisamente porque no le va a hacer ningún caso a lo que le cuenten. O sea, le va a contar todas las historias. Quiero tener las dos cosas, quiero tener, y no solamente quiero tener eso, sino un contraste. Otra vez la estética del contraste que hemos visto antes. Alguien que me cuente todas esas mentiras, esos bulos, esas patrañas, para que yo me regocije más
en esa... Es que me da la sensación, y estoy con el que, a pesar que utiliza la conjunción eli, el me esa cuente la distancia. Ese es el escollo que yo veo. El me está distanciando. Que me la cuenten, que a mí me da igual. Y que me cuenten. Me cuenten esta distancia. Sí, pero yo el escollo, la restricción semántica que veo es precisamente la conjunción ahí. La conjunción. Nos estamos poniendo muy técnicos, pero... Pero aquí está separando, ¿eh? Como que me cuento, yo ande medio caliente, que yo estoy calentito en mi brasero, que me estoy comiendo las castañas y que de lo que radia el rey... Que me lo es cierto, y es cierto que esa conjunción funciona también como una conjunción contrastiva en el estribillo. Ande medio caliente y luego que la gente se ría, mientras y ríase la gente. Efectivamente, sí, ahí. Sí. Ahí, pues esto preciso. Y mientras que la gente se ría. Y ríase. José Mota, ¿no? El gran José Mota, sí. Pues muy bien, pues sí, claro que sí. Yo lo entiendo de otra manera. Ah, perdón. Bueno, luego intervienes. Sí. La verdad es que la imagen que a mí me refleja el poema, la estrofa, es de la siguiente manera, ¿no? Los dos primeros versos te reflejan el espacio exterior, o sea, el frío, el enero, frío, la nieve. Sí. Los dos siguientes reflejan lo cálido dentro de una casa, en el hogar y con bellotas, porque estamos en mitad del invierno, con bellotas y con castañas asadas. Me imagino yo asadas. Y en ese marco de la nieve afuera, dentro calentito, ahora que me cuente, como usted bien indicado antes, o bien historia o bien patraña, porque me da igual, porque yo estoy viendo el paisaje de una montaña nevada, aquí calentito, y que me cuente. Así es la imagen que yo veo. No, pero es muy interesante esa observación, ¿no?, que acaba de hacer, ¿no? Efectivamente. Sí, esto está diseñado así, o sea, hay un contraste en el código sensorial del tacto, que sería lo frío frente a lo cálido, está funcionando el contraste y también eso, ¿no? Que ahora puede pasar, se puede caer el mundo entero, puede pasar lo que, me pueden contar todas las mentiras que quieran, que yo estoy bien aquí, ¿eh? O sea, no me voy a preocupar, igual que antes hablaba del príncipe que comía 1000 cuidados, ¿no? Sí, efectivamente. Yo no creo que el paisaje, en este caso, sea un elemento... sino al contrario, en esta época yo pienso que huían del frío y lo que están hablando es de la calidez frente a lo que hay fuera, pero la nieve que a nosotros nos puede deleitar. En el primer siglo XX a ellos no les deleitaba, o sea, él no está disfrutando de ese paisaje de nieve, él lo que está disfrutando de su brasero sabiendo que detrás frente a ese frío. Yo creo que sí, que es justamente lo que has dicho. No, es que tú has dicho que estaba disfrutando del paisaje y de la comida. No, estaba huyendo no, de que hay un contraste, pero no porque haga una, yo creo que, vamos, yo lo he entendido así, que no es que él prefiera ese paisaje nevado, sino que, además, está muy claro, es solamente una marca temporal. ¿Cuándo voy a estar con el brasero lleno? En ese momento, porque me va a gustar más, porque estoy calentito dentro, como ha dicho. Sí, pero que tú decías, yo que no lo he entendido así. Disfrutando de ese paisaje y de esas castañas. Yo creo que está disfrutando de esas castañas. Como contraste. Él dice que es temporal, un elemento espacial. Sí, que no dice, yo no, la clave es que no dice, como por ejemplo dice luego, lo vamos a ver luego, prefiero más, o yo quiero, o más quiero una morcilla, no dice quiero. Por tanto, no podemos deducir que está prefiriendo las cumbres o las montañas nevadas. Simplemente es como un escenario que nos sirve para ese juego, ese efecto que se crea en el lector entre el frío y el calor. Y por tanto, pues estar de acuerdo con lo que este sujeto lírico está expresando, que es mejor estar ahí dentro cuando está todo nevado fuera. Así de simple. Vamos a ver que el paisaje no sea la realidad que está contando, sino que las montañas, la blanca nieve, el enero sea el tiempo y hable de su ancianidad. Eso funciona en otros textos. Por ejemplo, cuando mientras por competir con tu cabello oro bruñido al sol relumbra en vano, el famoso soneto, y ahí sí se utiliza la imagen de la nieve como el pelo cano y la vejez. En este caso yo creo que sería forzar mucho la interpretación, ¿no? Si hubiera otros apoyos en el texto que nos permitieran, pero no creo que aquí Góngora en este poema esté intentando hacer una reflexión de orden moral, como en el tópico famoso del tempus fugit, por ejemplo, ¿no? El tiempo que se va, el tiempo que huye, ¿no? No, está más en clave burlesca, ¿no? En clave burlesca y crítica también, criticando pues
pues eso, esa serie de cosas que son ideales y que a los cuales él va a renunciar, ¿no? Y como digo, es que esto es el principio, porque luego van a aparecer muchos testimonios, algunos en prosa, de Góngora sobre esta opción por este tipo de vida. Si pasamos a la siguiente estrofa, busque muy enhorabuena el mercader nuevos soles, aquí sí reaparece el contraste, ¿no? Los dos primeros versos y ahora yo, frente al mercader, yo quiero otra cosa. Y ahora, si antes hemos visto una crítica a la política, en términos generales, al lujo, la crítica ahora sería ¿a qué? Al comercio. Al comercio y a moverse, a los viajes. O sea, claro, para el comercio hacen falta los viajes. Busque muy enhorabuena, o sea, vale, hazlo tú, ¿no? Busque muy enhorabuena el mercader nuevos soles. Y qué maravilla aquí la palabra soles. ¿Por qué? Porque estamos ante una palabra que tiene un doble significado. Nuevos soles, voy a buscar nuevos soles, porque me voy a ir lejos, a otro sitio, donde el sol sale a otra hora. Nuevos soles son nuevos territorios, pero es que no hay que olvidar que sol también es una moneda. Entonces, no solo nuevos territorios, sino más dinero, nuevos soles. Y luego dice, yo, frente a eso, pues el placer estético de la naturaleza. Por eso antes se ha hablado aquí de la naturaleza, y la naturaleza tiene más importancia de lo que parece en esta letrilla. Como aquí, frente a esos viajes y podríamos decir, la posesión material, está el placer estético de lo natural, conchas, caracoles, la playa, ¿no?, entre la menuda arena, y ahora, escuchando a Filomena sobre el chopo de la fuente, primera alusión mitológica, en un poema que estamos considerando como poema muy popular, ¿no?, de pronto aparece una alusión a un personaje mitológico. Filomena representaba tradicionalmente a un pájaro, porque la historia de Filomena, la metamorfosis de Ovidio, tenía que ver con su transformación en este pájaro. ¿Alguien de los contertulios sabe a qué pájaro nos referimos? El ruiseñor. Es el ruiseñor, efectivamente, este es el ruiseñor, ¿no? Hay toda un mito, pero yo no lo voy a contar aquí. Y ahora sí vamos a las dos estrofas finales. En las dos estrofas finales podemos decir que forman pareja, porque van a aparecer dos mitos que además son mitos de parejas, o sea, de parejas enamoradas. Esos mitos son, el primero, se habla de Leandro y de la dama de Leandro. ¿Cómo se llamaba la dama de Leandro? Ero, con H. Ero y Leandro. Y luego los otros mitos son, si aparecen los dos nombres, Píramo y Tisbe. Vamos a releer para ver lo que quiere decir Góngora aquí. Dice, pase a medianoche el mar y arda en amorosa llama Leandro por ver su dama. ¿Esto qué es? Porque nos dice el mito de Ero y Leandro que, bueno, a estos dos amantes los separaba el esponto. Y entonces Leandro, enamorado, tenía que cruzar a nado el mar. ¿Y cómo se guiaba? Porque su amada, Ero, tenía encendida una luz, una vela, y así iba, pues como si fuera un faro, buscando a su amada. ¿Qué le pasó a este hombre? Pues imaginaos lo que le pasó, ¿no? Que se ahogó, no solo se ahogó, sino que luego, claro, todo tiene que ser muy trágico, ¿no? El amor es una enfermedad, ¿no? Termina con la muerte y todo, Romeo y Julieta. Pues, ¿qué hace la pobre Ero? Que se tira de la torre, ¿no? Y por eso Góngora, que es muy chistoso, le dedica a aquí lo anuncia y no lo desarrolla, pero Góngora escribió sobre este tema dos composiciones. Una de 1589, que empieza arrojóse el mancebito. Fijaos cómo empieza, en clave burlesca, arrojóse, a Leandro le llama el mancebito, y dice, arrojóse el mancebito al charco de los atunes. O sea, al mar le llama charco de los atunes. Y no solo eso no es lo peor. Luego dice que uno terminó pasado por agua y el otro estrellado. Claro, Leandro pasado por agua y ella estrellada porque se tiró desde como dos huevos, ¿no? Dice, uno pasado por agua y el otro estrellado. Ese es el Góngora, y estamos ahora en 1581, pero como digo, en 1589 es el Góngora jocoso. Y luego escribe otra al mismo tema, que es Aunque entiendo poco griego, ya de 1610, otro poema del mismo asunto. Luego está el mito, por cierto, dice que yo más quiero pasar, porque el verbo, igual que en la primera estrofa decíamos, traten otros del gobierno, y luego, mientras gobiernan, gobiernan, y aquí, pase, verbo pasar, y ahora, pasar, yo quiero pasar, Leandro pasa al mar, pero yo quiero pasar otra cosa, pasar en el sentido de
tragar. Dame un poquito de agua que no lo paso, ¿no? Cuando se dice eso. Claro, pero no es agua. Yo más quiero pasar del Golfo de Milagar, el Golfo de Milagar, la blanca o roja corriente. O sea, una metáfora de lo más transparente, ¿no? La blanca o roja corriente. Y ríase la gente. Llegamos al final, no al final de la tertulia, porque me quedan asuntos pendientes y 2 o 3 cosas más, si me permitís el abuso ya de tiempo. Pero es que aquí aparece el otro mito, y este sí va a dar lugar a una de las grandes obras de Góngora. Este otro mito es el de Píramo y Tisbe. ¿Qué le pasó a estos amantes desgraciados? Pues que habían quedado allí, en el campo, al lado de un moral, y que de pronto Píramo llegó antes y de pronto vio que había allí un pañuelo de Tisbe, son Píramo y Tisbe, y también vi por ahí una leona, y pensó, y había unas manchas, y el pañuelo estaba manchado con las moras, y pensó, oh, la leona ha matado a Tisbe. Entonces él, tonto, se clavó una espada. Cuando Tisbe lo descubrió, se clavó en la misma espada. Amores desgraciados. Y claro, con eso va a jugar Góngora. Iba a decir, pues amor es tan cruel que de Píramo y su amada hace Tálamo una espada, do se junten ella y él. O sea, tálamo es cama de matrimonio. Es como si la espada fuera la cama nupcial, el lecho nupcial. Y él dice, frente a eso, volvemos otra vez a la comida. Pues sea mi Tisbe un pastel y la espada sea mi diente. O sea, voy a comerme un pastel. Y ríase la gente. La burla hasta el final. Sobre el mito de Píramo y Tisbe, él escribe en 1604, de Tisbe y Píramo quiero, pero sobre todo, y más importante, es lo que escribe en 1618. En 1618 escribe un romance que comienza La ciudad de Babilonia y que es conocido como La Tisbe, o la fábula de Píramo y Tisbe. Durante mucho tiempo él señaló que era su poema, su romance favorito, su preferido. Y es un poema en el que se mezclan todas las tradiciones, lo popular y lo culto, lo jocoso y lo serio. Y siendo un romance, no es fácil, porque hay romances fáciles, pero hay romances que pueden ser tan difíciles como el Polifemo o como las Soledades, ¿verdad? Y luego aquí tenemos otra cosa, amor en mayúsculas. Amor en mayúsculas es, pues, el dios amor. Y ya se anuncia aquí algo que será constante también en la poesía de Góngora, que son las burlas al amor. Góngora se burla del amor. Góngora es el poeta que dice, déjame en paz, amor tirano, ciego que apuntas atinas, ciego que apuntas y atinas, caduco Dios y rapaz, vendado que me has vendido y niño mayor de edad. Y luego, déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Está diciéndole a los amantes, no seáis locos, haced otras cosas y no seguid al amor, en la milicia del amor, ¿no? Porque esto no trae nada más que desgracias. Bueno, pues esas burlas al amor, en cierto modo, ya empiezan aquí. Que otros se enamoren, que yo me voy a enamorar de este pastel, ¿no? Mi espada es mi diente y mi Tisbe es el pastel. 2 o 3 cosas más muy rápido. Y que son claves. Bueno, no voy a hablar de las formas verbales utilizadas, sobre todo el subjuntivo, porque el subjuntivo en este caso se utiliza para expresar un deseo, y todos estos versos son expresiones de deseo. Pero sí nos interesa la cuestión temática, nos interesa cómo este poema está expresando una postura ante la vida, nos interesa cómo se corresponde con los motivos y con los tonos propios de otro tipo de poesía, pero que no es la heroica, es la burlesca. O sea, frente a ciertos poemas heroicos, de tono heroico, que el propio Góngora está escribiendo por esta fecha, su primer poema publicado, un año antes, es un poema al frente de la traducción que hace Tapia a las Lusíadas, o los Lusíadas de Camoens. Y es un poema que empieza, suene la trompa bélica del castellano cálamo, con esdrújulos al final. Entonces, decimos, bueno, Góngora está escribiendo eso más o menos por las mismas fechas en que escribe esto. Estos tonos son otros. Esto es el antiheroísmo de Góngora. Góngora va a atacar durante toda su vida lo heroico, en composiciones breves y en composiciones más largas. Esto es la exageración que nos lleva a lo burlesco. Es también el provincianismo de Góngora y, sobre todo, un tópico muy común en aquella época, que es el menosprecio de corte y la alabanza de aldea. Esto es la vida sencilla, los placeres rústicos
y por tanto el poema es muy importante también por su relación con las soledades, porque en las soledades de Góngora lo que vamos a encontrar es una defensa del mundo natural, de oh bienaventurado albergue a cualquier hora, o cuando dice que los pastores lo atienden cuando él ya ha salido del naufragio, ¿no? Ha sobrevivido al naufragio, y lo atienden dándole leche recién ordeñada en un cuenco de boc, modelado con manos rústicas que no tiene ningún lujo. Todo ese ideal de la vida sencilla, podríamos decir que tiene su embrión en este poema, ¿eh? Por eso es tan importante, ¿no? Y por mi parte, aparte de, bueno, independientemente de los asuntos pendientes que han salido aquí, pues yo ya he planteado más o menos, hemos ido comentando, creo, bastante, muy exhaustivamente el poema, pero yo creo que puede haber todavía aportaciones o comentarios más concretos sobre algún verso, alguna aclaración o alguna sugerencia por parte del resto de los integrantes de esta tertulia. El análisis está hecho. Análisis, incluso más allá del análisis, un poco interpretar en su contexto el valor de este poema, ¿no? ¿Podría considerar una crítica social de la época? Volvemos a lo que ha planteado un contertulio que se ha ido ya, que estaba ahí, que yo veo en eso cierto anacronismo, que sea como que Góngora tuviera la intención de hacer una crítica social. Yo creo que sí hay una burla al ideal, o sea, una burla de los grandes ideales, que tiene que ver con la política, con el comercio, con la codicia, el ganar dinero, ¿no? Eso sí. En cuanto esos ideales sean parte fundamental de la sociedad de la época, pues sí. Pero Góngora se está moviendo también en una tradición literaria. No hablo yo de que él lo plantea así, sino si nosotros lo podemos considerar así. Por supuesto, podemos perfectamente, es que somos libres para considerarlo así. Por supuesto, hay una serie de restricciones semánticas que el texto nos impone, pero cuando nosotros leemos un poema, cada persona recibe un efecto, una percepción de ese texto, ¿no? Que podemos intentar explicar en el propio texto, pero somos absolutamente libres, y no solo eso, sino que podemos establecer las asociaciones que queramos. Es como cuando vemos una película, nosotros podemos identificarnos con ese héroe o darnos cuenta de que esa historia a nosotros nos ha pasado en nuestra vida, en cierto modo, porque cuando nosotros leemos un texto no estamos solo leyendo el texto, es que el texto nos está leyendo a nosotros. Por eso es la maravilla de la literatura. Un libro cerrado no es nada, es un objeto, son papeles, pero cuando nosotros abrimos ese libro, en el acto de lectura, estamos dándole vida a ese libro, y mi lectura es completamente distinta a la de otra persona. Y está determinada, igual que cuando vemos una película, está determinada esa lectura por un cúmulo de factores. Mi propia vida, mis experiencias, las lecturas anteriores, el conocimiento que tengo de ese autor o no conocer nada de ese autor, no sé, mil cosas. Para los que vivimos en el campo es muy interesante el poema, sí, claro, porque refleja la vida cotidiana del que vive en el campo y que vive del campo. Claro, es una defensa de lo rústico, el autoabastecimiento, el conformarse con lo que el campo te da, es el viejo ideal de la edad de oro, ¿no? Que desgraciadamente esto es ya una utopía. Sencilla, independientemente de que sí, porque la vida sencilla realmente son las necesidades las más primarias, que es comer y dormir. Fundamentalmente la vida sencilla, pero aquí le da un matiz muy interesante y único prácticamente a lo que es la comida. Si nos fijamos en cada una de las estrofas, la naranjada, que no olvidemos que es un dulce, y aguardiente, estamos hablando de comida. La morcilla reventada o no reventada vuelve a ser comida. Las castañas y las bellotas, el pan tierno, la mantequilla, vuelve a ser comida. Incluso me imagino, no sé si los bien caracoles. O mal, que las conchas y caracoles en este caso se los quiere comer. Me da la sensación. Y luego, lógicamente, se bebe el vino y además se comen los pasteles. Luego, en todas y cada una de las estrofas, si me creéis y creéis que Góngora, en este caso, las conchas y los caracoles se los quería comer y no hacer collarcitos sencillos con él, está hablando siempre de comida. Sí, pero lo curioso, es cierto, o sea, está claro que ahí la comida es lo que está vertebrando prácticamente las opciones del poeta. Pero lo más interesante, pero esa comida, lo interesante de esto es que esa comida en ningún caso destaca por su abundancia. O sea, en ningún momento se habla de
nos hemos comido un arroz que... No, aquello de nos hemos puesto ciegos, no. Es la frugalidad, la vida, pero si es que la gente, hablabas tú de la vida del campo, si es que la gente que sabe vivir bien porque sabe, pues eso, que basta muy poco para ser feliz. Creo yo que huye de las esclavitudes, ¿no? El gobierno, el comercio, el amor, son esclavitudes del ser humano, y lo que le pone es libertad absoluta, yo me lo guiso y yo me lo como, y aún no se lo dice. Y es un cura y tiene que hablar mal del amor. Entonces, en esos últimos versos también los veo yo como la postura de un cura culto, que tiene también que aunque está hablando de la vida vulgar y de la comida y de vivir bien y de beber bien, pero tiene también que demostrar un poco su... Pero luego en otros sitios se representa a sí mismo como enamorado y que ha perdido el tiempo, ¿sabes? Eso no. Y luego, por supuesto, si leemos el Polifemo, el intenso erotismo del encuentro de Asis y Galatea, y es un cura. O sea que mejor que nos olvidemos de que escribe un cura o un cura. Al contrario, hay quien ha insistido en darle importancia a la poesía religiosa de Góngora, incluso se han publicado libros por ahí, la poesía religiosa de Góngora. No es que no tenga importancia, también tiene su faceta religiosa, pero se nota que cuando él está escribiendo poesía religiosa, lo hace un poco como poesía de circunstancias, como compromiso, porque tiene que saludar a un obispo que ha sido elegido para venir a Córdoba, y entonces utiliza los tópicos más normalitos, y no hay ese ingenio, es que uno lo nota cuando Góngora está disfrutando con su texto, ¿no? Con el estilo, y eso sobre todo son polifemos, soledades, la fábula de Píramo y Tirbe, bueno, y tantos sonetos y todo, ¿no? Son escritos de encargo casi, ¿no? Sí, es que hay en esta época la llamada poesía de circunstancias era muy abundante, ¿no? Y ha sido casi siempre desprestigiada, pero eso no significa que no haya que estudiarla. Claro, y Góngora también fue poeta cortesano, ¿eh? ¿Se le conoció a Góngora algún amor? Y entramos en otro tema interesante porque este contertulio está planteando todos los temas polémicos. Entonces vamos a ir recapitulando. Era el del judaísmo, el de Quevedo y ahora lo del amor. Se ha hecho por ahí una película que parece Góngora medio desnudo, que, bueno, es una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Yo aquí siempre tengo que citar... ¿Por qué no se desnudaban? Hombre, no porque no se desnudaban, porque yo le escribía a monjas, hay por ahí historias, pero no podemos pasar de las conjeturas. Es que yo siempre aquí hablo de Amelia de Paz, que es la gran investigadora que dedica los veranos enteros a trabajar en el archivo de protocolos, en el Cabildo Catedralicio, en toda la biblioteca de Córdoba, desde hace más de 10 años, porque está intentando reconstruir verdaderamente la vida de Góngora, porque la última biografía de Góngora de 1925, y ahí se hacían las biografías no basadas en testimonios, en documentos, ¿eh? El historiador tiene que basarse en eso. Si no hay nada que diga eso, ¿por qué tenemos que afirmarlo? El problema es que se afirme, podemos especular, podemos decir, quizás sí tuvo alguna aventura, pero no afirmarlo tajantemente como si uno de pronto se convirtiera en un historiador que ha estado 40 años metido en un archivo o en una biblioteca descubriendo documentos. Por Dios, vamos a ser serios. Tampoco es malo eso. No, si no es que fuera malo, sino que no podemos afirmar lo que no podemos, es una especulación. No era una cosa pero me parece, en lo primero que no era raro. López de Vega sí fue tremendo. Claro, tremendo, hasta después de ordenarse sacerdote seguía, ya sabemos. Es que López de Vega era un monstruo. Eso ya lo sabemos. Entonces, la otra cuestión, bueno, no sé si hay más preguntas, sino para ir resolviendo las cuestiones pendientes, preguntas o comentarios, sugerencias. La cuestión de Quevedo. Bueno, esto ya es que termina cansando. Porque los vicios de intentar divulgar simplificando. Desde que somos pequeños vemos un libro donde aparece Góngora y aparece Quevedo, porque es que hay que decirlo todo muy rápido. Entonces, y uno es conceptista y otro culteranista. Quevedo es conceptista, Góngora es culteranista. Que Góngora no es conceptista. Ya desde hace mucho tiempo, Fernando Lázaro Carreter y luego otros, como Mercedes Blanco, Antonio Carreira, han demostrado que el gran planteamiento semántico del barroco es el concepto. Todo lo que tiene que ver con el concepto, y que todo el barroco es conceptista, y que el mayor de los conceptistas es Góngora, sin duda, el mayor. Lo que pasa es que tiene una derivación del conceptismo que se ha llamado culteranismo, término que empezó siendo peyorativo porque sonaba algo heterodoxo, luteranismo, culteranismo, que yo prefiero llamar góngorismo, donde aparte del concepto pues hay un preciosismo verbal, unas alusiones mitológicas, todo eso. Entonces, Góngora Quevedo es como si comparamos a un padre con su hijo. Es que cuando Góngora
escribe el primer poema con 19 años, en el año 1580, Quevedo estaba naciendo. Lo que pasa es que, claro, coinciden, se supone, en Valladolid. Góngora escribe las famosas letrillas, ¿qué lleva el señor Esgueva? Yo os diré lo que lleva, y se mete con el río de Valladolid. Valladolid fue corte de 1601 a 1606, y Quevedo ve el cielo abierto. Este es el poeta más famoso que bien escribe. ¿Cómo puedo ganar notoriedad? Yo, que he nacido en 1580 y tengo pues 20 y pocos años, porque eso se escribe a principios del siglo XVII, en 1600, como digo, de 1601 a 1606 son las fechas. Pues metiéndome con Góngora. Pero realmente Quevedo, aunque ahora lo veamos o lo entendamos como poeta, decimos Lope, Góngora, Quevedo. Quevedo en su época fue conocido sobre todo como prosista. De hecho, él no se publicó su poesía, algo en parte, pero él asimismo escribía poesía, pero no para muchos es incluso un poeta vergonzante, ¿no? Y hay todo un problema con los textos de Quevedo, porque Quevedo no publicó su obra así ordenada por sí mismo, sino que luego fue un amigo suyo el que la ordenó. Entonces hay por ahí una teoría de que quizá ese amigo metió la mano en muchos de los versos de Quevedo, que algunos de ellos no eran perfectos, indudablemente no tan perfectos como los de Góngora, y no lo digo con pasión, de verdad, que esto está demostrado por muchos críticos, pero por mucho que se intente demostrar, los libros de texto siguen repitiendo el mismo bulo, el mismo tópico. Góngora frente a Quevedo, es que es tan cansino que a mí varias veces que me han entrevistado, a ver, y entonces con Quevedo, siempre a mí me preguntan, oye, ¿no se le ocurre a los periodistas otra pregunta? Y ya hay un momento que te enfada. A mí me pasó, y a un periodista ya eso sí, es que tendemos a ver en este país las cosas en esos términos, ¿Madrid o Barcelona? Pues mire, pues no, pues me gusta lo que sé, el Betis, el Atlético de Madrid, yo qué sé. Es que no puede verse todo en esos términos tan maniqueístas, ¿no? Y como digo, ya hay un momento en que tienes que decirle al periodista, mira, como empiezas a hacer ese tipo de preguntas, hombre, yo sé que uno tiene un tópico que va heredando y lo vas leyendo y tienes que empezar la conversación por algún sitio, pero vamos mal, ya tienes que... Bueno, y ahora, la otra cuestión, el judaísmo. Perdona, sobre Quevedo y Góngora, yo tengo una idea, no de ahora, de hace tiempo, pero que bueno, es que son dos escritores, dos pensadores de distinta mentalidad, a pesar de coincidir en el tiempo, porque Quevedo estuvo metido en política, era señor de unas tierras, etcétera, pero además era un arbitrista, y el arbitrismo, aunque no es una cosa novedosa en ese momento, pero él hace una crítica social, cosa que Góngora no hace. Góngora, bueno, pues deja caer ahí algunas cositas, pero Quevedo sí. Y sobre todo la filosofía de vida es completamente opuesta. Y propone soluciones, es lo que hacían los arbitrismos. Entonces, Góngora no tiene nada que ver con esto, está en otra idea, y de ahí que yo pienso que ese enfrentamiento es absurdo. Sí, es absurdo. Pues ya hace años que me regalaron una biografía, la pereza una biografía de Quevedo, y entonces... a partir de ahí, pues claro, ahí no se hablaba de ese enfrentamiento para nada. Pero bueno, yo leí otras cosas y entonces llegué ya a esa conclusión de que era absurda ese enfrentamiento. Igual que de otros enfrentamientos que se van a dar en esa época, por ejemplo en materia de legislación indiana y todo esto, ¿no? Y en época muy posterior, eso que nos gusta tanto el enfrentamiento entre Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz, ¿no? Eso es que nos gusta ver las cosas así. Hay que enfrentar las cosas. Pero lo que sea comparable, lo que pueda ser comparado, sí, pero lo incomparable no. Eso es. Entonces se puede comparar porque son mentalidades y formas de ver distintas. No son exactamente coetáneos, porque se llevan una diferencia de 19 años. Como digo, Quevedo de otra generación. Y luego la filosofía de vida. Góngora es un epicureísta, un lucreciano, un hedonista, es optimista. Hasta en los peores momentos está haciendo chistes el tío. Cuando lo pasa fatal allí en Madrid en 1623 y escribe poemas que parece que son pues peticiones de favores al conde duque, pero está burlándose de todo. Bueno, y Quevedo es un pesimista radical. Quevedo es muy crítico con la sociedad. Que le toca vivir una época quizá peor, porque Góngora todavía está en el momento de auge del imperio y Quevedo en su época final ya estaba empezando a ver la decadencia. La decadencia no empieza, está dicho en el 18, cuando los muros de la patria, pero ya empieza incluso en el parte final de Felipe II, claro que sí, con las bancarrotas, etc. Sí, las sucesivas bancarrotas, fueron 3. Los Fugger y los genoveses saben mucho de eso, ¿no? Entonces, pues,
Claro, y Quevedo vive, esa Góngora le pilla un poco más mayor. Sí. Yo creo que ha bastado un simple soneto, el de Érase un hombre a una nariz pegada. Es otro de los tópicos. Y eso me parece a mí que puede haber dado pie a eso, a ese enfrentamiento teórico. A ver, primero, eso es otro tema clave. Que alguien me entregue un documento, un testimonio de que ese de la nariz es Góngora. Se ha corrido esa especie, era su nombre a una nariz pegada, Góngora, Góngora. Se ha relacionado con lo de judío, ¿no? Bueno, no está demostrado. Yo no digo que no sea, claro, y Quevedo es que se mete con los calvos, se mete con las mujeres que se ponen maquillaje, se mete con los narigudos, se mete con los cojos, es el humor macabro español, característico, ¿no? Hacemos chistes de las desgracias ajenas, esto es muy... Y nos rimos mucho. Sí, bueno, no sé, que se ría. Eso sí, ya, pero que por eso digo que podría ser cualquier tipo con una napia de tamaño considerable. No tenía por qué ser Góngora, o al menos no tenemos algo que lo demuestre, de momento. Pero que es uno de los poemas que más inciden en el enfrentamiento. Y el que hace el libro de texto, ¿qué hace? Pone a Góngora aquí la fotografía, vamos, la reproducción de los cuadros, pone a Quevedo y luego, érase un hombre, y lo pone, ya está, mira cómo es que mal se llevaban, mira, eran enemigos. Pues a Góngora le importaba un pimiento lo que pensara Quevedo, sin duda le importaba un pimiento. No tanto, porque luego tanto Lope como Quevedo, bueno, Quevedo menos, pero Lope terminan mirando, pero declaradamente lo declara a Góngora. No aguanta a los seguidores de Góngora, porque claro, un genio es muy difícil de imitar, y los epígonos siempre quedan muy por debajo. Pero Lope confiesa su admiración por Góngora. Y bueno, el propio Antonio Carreira, en uno de los artículos que se han publicado en unas actas hace poco de un congreso que hubo en Córdoba en noviembre de 2011, demuestra cómo Quevedo está imitando en muchos sonetos a Góngora. O sea que eso supone una admiración. Más cuestiones. No quiero dejar sin respuesta lo de las cartas. ¿La morcilla qué era? Lo de los judíos. Bueno, vamos a ver. Esto se ha planteado desde hace mucho tiempo. Esto se plantea cuando en la biografía esta de 1925 pues se empieza a hablar de que hay un antepasado materno de Góngora que, bueno, que ahí había sospechas sobre que podía ser una judía, ¿no? Los Falces, el apellido es Falces, ¿no? Pero esto se ha llevado a un extremo disparatado ya últimamente. El problema es que me van a permitir que no dé nombres, porque son colegas míos de la universidad que creo que han abusado de esta cuestión. Abusan al hacer un artículo, presentarlo en un congreso en Pisa y luego convertir ese artículo, pero quitándole incluso las notas, en un libro. Y entonces el método que se utiliza ahí es un método de traca, de auténtica traca, que no se sostiene. Y pues se llega a afirmaciones pues que otra vez no tienen un sustento, una base en testimonios, en documentos. Y claro, luego está la proyección romántica, de que pensamos en estos autores a la manera que pensaban los románticos, o con una visión romántica. Góngora era del Cabildo Catedralicio. Para ser racionero del Cabildo de la Catedral había que pasar unas durísimas pruebas que se llamaba el Estatuto de Limpieza de Sangre. O sea, cualquiera que entrara en ese cabildo tenía que superar esas pruebas. Se supone que a Góngora se le investigó, y bien investigado. Ahora, que se le tachara de judío, una cosa es que se te tache de judío, porque lo normal era, mira, este es un judío, no sé cuánto, y la persecución y la obsesión que había en España con eso, ¿no? El cristiano nuevo, y no hay que trabajar, la deshonra legal del trabajo, que es repugnante, ¿no? Que explica muchas cosas de este país, ¿no? Que me iba a manchar las manos, ¿no? Entonces, todo el odio a los artesanos, igual que sean los moriscos, los judíos, estamos de acuerdo, pero que se le tachara de judío, eso no significa, que además era una forma de censurar en la época, era un insulto, claro, eso no significa que lo fuera, o que se percibiera como judío por otros, tampoco significa que lo fuera. Supongo que eso hay que demostrarlo. Y además, y otra cosa, ¿y si fuera, qué pasa? Pues perfecto, o sea, desde nuestra perspectiva. Pero si sabemos, eso está documentado, por ejemplo, en otros autores, sí, porque se habla incluso de Santa Teresa, creo que ahora se celebra el centenario, pero si nos referimos, en lo del judío, a
ese libro que salió y que se fue presentado en Córdoba en el año pasado, en el año 2014, hay serias dudas de que eso demuestre algo. Y me permiten no dar nombres. ¿Qué era Taur? Pues parece que sí, que le gustaban las cartas, no solo las cartas, le gustaba la música, llevaba a su casa a comediantes, a músicos, le gustaba ir a las fiestas de la corredera, le gustaba mucho murmurar, lo acusaron de que en el coro hablaba mucho, aunque él se defendió muy inteligentemente, diciendo que no podía hacer, cómo iba a hablar si tenía a la izquierda uno que no paraba de cantar y a la derecha uno que era sordo. Ese tipo de cosas de Góngora. Eso es una visita que hace un obispo a Córdoba y entonces él contesta. O sea que era un joven al que le gustaba pues la vida, como a cualquier joven de la época, y que le gustaban las cartas, quizá, pero de eso se ha abusado, porque se ha dicho, es que se arruinó porque jugaba mucho. No, Góngora acepta ir a Madrid en 1617 porque en 1616 muere su hermano, Juan de Argote. Y él prácticamente se convierte en el que tiene que mantener la familia, y entonces va a Madrid para intentar conseguir beneficios. Juan era el mayorazgo, el que tenía el mayorazgo, y al morir Juan, la situación económica de la familia queda un poco perjudicada. Entonces él va allí a Madrid a conseguir hábitos para sus sobrinos, que luego los pobres sobrinos no le pagaron bien, pero bueno. Y claro, cuando uno va a Madrid, y en el Madrid de aquella época, pues tiene que aparentar, y eso necesita mucho dinero. Entonces él va, constantemente va. El problema de Góngora no era, como pasa muchas veces hoy, no era un problema de crédito, él conseguía crédito, el problema era un problema de liquidez. Era pagarlo, crédito. Claro, y tenía que refinanciar las deudas y todo eso, hay muchas historias. Si queréis saber más sobre esto, en ese mismo libro que he citado antes, que se titula El universo de Góngora, orígenes, textos y representaciones, y que publicó la Diputación, hay un maravilloso artículo de Amelia de Paz titulado Las cuentas de Góngora en 1609, que explica muy bien todo esto. Y de paso dice aquello de que nadie ve a Góngora como un tarambana, sino una persona que tenía muchos gastos por distintas razones, y que parte se le iría en el juego, pues no lo sabemos, podría ser. Tampoco fue vicario de Trasierra, por si alguien se ha oído eso. Yo he leído eso, por eso yo sí, todos hemos leído eso. Habiendo leído eso. Pues vamos a leer. Si está correcto. No sé si quedaba algo. Hace la crítica exacta, hace alusión, lo vamos a leer, ahora lo vas a leer o lo va a leer usted, sí. No hace una crítica a Góngora. Sí. Hace una reflexión sobre Góngora. Y entonces quedaba algo, lo de Quevedo, lo del judaísmo, que era en relación con la morcilla. No quiero decir que... ¿Quedaba algo más? No. Se ha hablado del judaísmo. Sí. Y yo recuerdo que cuando niño, pues yo tengo bastantes años, cuando niño, los niños insultaban a otros niños diciendo judío. Claro. Eso hoy ya no aparece. Pero los años 40 y 50 todavía se decía judío, insultaba a un niño a otro. Y ahora se utilizan otros insultos, porque decir gitano también sigue siendo un insulto, desgraciadamente. Pero bueno, poco a poco vamos evolucionando. Vamos a tener el ideal optimista de Góngora, ¿sí? Muy lentamente. Entonces yo creo que lo único que queda pendiente, si no hay más intervenciones, o comentarios, a ver, porque pues creo que podemos cederle la palabra para que lea su poema a nuestro contertulio. Se titula Don Luis de Góngora y el autor es Antonio Lara Rodríguez. Don Luis de Góngora el triste, con su pluma y su tintero, siempre lo llevaba en ristre, y en su Córdoba gallarda iba buscando por blancas calles la palabra exacta, arquitecto del idioma, de bellas y relucientes palabras, de luminosas y pulcras alegorías y de brillantes metáforas. Don Luis de grande nariz, de frente ancha despejada, clérigo sin vocación, croupier en Valladolid y en la capital de Madrid arruinado se ha de ver. Afligido y pensativo, poeta de gran talento, solitario y olvidado, hasta que otros poetas sus poemas le cantaron. Bueno, muy buen ritmo él tiene el poema, está bien, porque he tenido unos compañeros de mesa, bueno, inteligentes, apasionados por Góngora, activos, y eso es una satisfacción para mí como persona, no solo como director de la Cátedra Góngora. Siempre es bueno pasar un rato con la gente que te hace feliz. Nosotros hemos pasado. Gracias.